Hola a todos, mi nombre es Franco y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Blas Pascal. El motivo de este video tutorial es enseñarle cómo realizar un laboratorio con la herramienta Simulink. Antes que nada, les cuento sobre la herramienta Simulink. Simulink es una herramienta brindada por MATLAB y es un entorno de diagramas de bloque que se utilizan para diseñar sistemas con modelos multidominio, simular antes de implementar en hardware y desplegar sin necesidad de escribir código. Si ustedes necesitan un tutorial de cómo instalar MATLAB, en la descripción de este video obtendrán un link donde se los llevará a un video tutorial de la instalación y descarga de MATLAB versión 2017. Entonces, el laboratorio propuesto para la materia Programación 3 de la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones es el siguiente. Dice así: se pide a partir de un audio observado a través de un espectro de frecuencia lo siguiente: ingresar el audio a un sistema de filtrado que constará de 3 filtros. Un filtro pasa bajo, un filtro pasa medios y un filtro pasa alto. Agregar a cada filtro un amplificador de ganancia 1 para suavizar el filtrado. Sumar cada salida de cada filtro y observar la salida sumada si desconectamos alguno de los filtros aplicados mediante un analizador de espectros. Entonces, antes de proceder a realizar el laboratorio, entenderemos algunos conceptos. ¿Qué son los filtros digitales en frecuencias? Un filtro digital es un tipo de filtro que opera sobre una señal discretas y cuantificadas, implementando con tecnología digital. Un filtro digital es un sistema que, dependiendo de las variaciones de las señales de entrada en tiempo y amplitud, realiza un procesamiento matemático sobre dicha señal, generalmente mediante el uso de transformada de Fourier, obteniéndose en la salida el resultado del procesamiento matemático. El tipo de filtro que utilizaremos en este laboratorio es del tipo IR, con el método de Butterworth. Los filtros IR es un tipo de filtro digital que si su entrada es un impulso, la salida será un número ilimitado de términos no nulos, es decir, que nunca volverá a un estado de reposo. Para obtener la salida se emplean valores de la entrada actual y anteriores y además valores de las salidas anteriores, que son almacenados en memoria y retroalimentados a la entrada. También se llaman filtros digitales recursivos. También, para entender, el orden de un filtro es el número mayor de muestras de retardos que posee su parte recursiva. En conclusión, el filtro Butterworth es uno de los filtros más básicos diseñados para producir la respuesta más plana que sea posible, hasta la frecuencia de corte. En otras palabras, la salida se mantiene constante hasta la frecuencia de corte. Luego disminuye a razón de 20 n de dB por década, donde n es el número de polos del filtro. En otras palabras, es el orden del filtros antes mencionado. Entonces, vamos a empezar a realizar el laboratorio propuesto. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar MATLAB. Iniciamos MATLAB, esperamos un ratito hasta que se inicie.
Una vez que tengamos abierto MATLAB, vamos a iniciar la herramienta Simulink. Esperamos un ratito. Una vez que estemos en la herramienta Simulink, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar en Black Model. Y aquí ya tendremos el proyecto nuevo en blanco. Vamos a proceder a guardarlo. Yo tengo una carpeta aquí en mi escritorio que se llama Laboratorio MATLAB. Esto le vamos a poner Laboratorio 1 y le damos en guardar. Una vez que tengamos eso, vamos a minimizarlo y vamos a escribir en la pantalla de comando FDA Tool. Este comando nos permitirá una herramienta de diseño y creación de filtros digitales. Entonces le damos en Enter para ejecutar el comando. Automáticamente se nos va a abrir la pestaña de diseño de filtros. Vamos a proceder primero. Acuérdese que el laboratorio implican 3 filtros. Un filtro pasa bajo, un filtro pasa alto y un filtro pasa medios o pasa banda. Vamos a realizar primero el filtro pasa bajo. Vamos a seleccionar el método ir para el filtro, Butterworth, como habíamos mencionado, y vamos a elegir Long Pass, que sería pasa abajo. Vamos a especificar el orden del filtro, lo vamos a dejar en 10. Vamos a especificar la frecuencia de muestreo, que la dejaremos por defecto en 48 kHz. La frecuencia de muestreo, para que ustedes sepan, es la cantidad de muestras que se toma el filtro por cada unidad de tiempo. La frecuencia de corte va a ser donde el filtro va a cortar. O sea que si nosotros necesitamos realizar un filtro pasa abajo a una señal de audio, por ejemplo un archivo MP3, tenemos que entender que las frecuencias bajas típicamente, normalmente en audios, van desde las 20 Hz hasta los 400 Hz. Entonces la frecuencia de corte la vamos a colocar en 400 Hz y procedemos a diseñar el filtro mediante este botón. Esperamos y acá podemos ver que se ha diseñado el filtro. Esta es la respuesta en frecuencia que va a tener el filtro diseñado. Acá no se puede apreciar muy bien porque está en kilohertz la frecuencia. Pero podemos ver que la frecuencia de corte está en 400 Hz. Seleccionaremos
el botón de realizar modelo para poder exportarlo. Una vez que estemos en esta ventana, le colocaremos el nombre que nosotros prefiramos al filtro. En mi caso le voy a poner filtro pasa bajo y seleccionaremos el botón realizar modelo para que se nos exporte el filtro diseñado al proyecto en Simulink. Esperamos y aquí se encuentra ya el filtro pasa abajo que acabamos de diseñar. Procederemos a utilizar nuevamente el FDA Tools, o sea, la herramienta de diseño de filtros que nos ofrece MATLAB para diseñar el filtro pasamedios, o sea, un filtro pasabanda. Volveremos al botón que se encuentra abajo para diseñarlo. Seleccionaremos también el tipo de filtro IR y con método Butterworth, pero en este caso seleccionaremos pasabanda. Filtro de orden lo dejaremos en 10. La frecuencia de muestreo también en 48 kHz. Y como para que entendamos, en el audio las frecuencias medias normalmente van desde los 400 Hz hasta los 2 kHz. Entonces seleccionaremos como frecuencia de corte 1 400 Hz y frecuencia de corte 2 2000 Hz o 2 kHz. Procederemos a apretar para que se diseñe el filtro. Como podemos ver, aquí la frecuencia de corte está en los 400 Hz, la frecuencia de corte 1, y la frecuencia de corte 2 va a estar en 2 kHz. Todo lo que esté fuera de ese rango va a ser atenuado. Por eso nosotros vemos en la escala de dB que la curva baja. Entonces procederemos también a incluirlo en el proyecto de Simulink. Lo vamos a renombrar, en mi caso, como filtro pasa medio. Y procederemos a realizar el modelo. Automáticamente ya lo tenemos incorporado en el Simulink. Nos falta un filtro por diseñar, que es el filtro pasa alto. Vamos a utilizar nuevamente la herramienta de creación y diseño de filtros. Usaremos filtros IR con el método Butterworth también, pero ahora sería un filtro pasa alto. El orden del filtro lo dejaremos en 10, al igual que la frecuencia de muestreo en 48 kHz. Debemos saber que normalmente las frecuencias altas en la música, en un archivo de audio, van desde los 2 kHz hasta los 20 kHz. Entonces la frecuencia acá de corte, o la frecuencia a partir de la cual el filtro va a dejar pasar, va a ser de 2000 Hz, o sea 2 kHz. Y procederemos a diseñar el filtro. Como podemos observar, todas las frecuencias por debajo de 2000 Hz o 2 kHz van a ser atenuadas. Procederemos a incluir el filtro en el Simulink. Y yo, en mi caso, lo voy a nombrar como filtro pasa alto. Y procederemos a
incluir el modelo de filtro que acabamos de diseñar en Simulink. A partir de este momento ya no necesitamos la herramienta de diseño de filtros, así que ya lo podemos cerrar. Entonces tenemos los tres filtros diseñados con su respectivo bloque que va a simular el filtro diseñado. Tenemos el filtro pasa abajo, que irá de que la frecuencia de corte será de 400 Hz. O sea que todas las frecuencias hasta 400 Hz el filtro la va a dejar pasar. Después de 400 Hz la va a atenuar. El filtro pasa medio va a dejar pasar las frecuencias entre 400 Hz y 2 kHz. Todas las demás que estén por fuera de ese rango de frecuencias serán atenuadas. Y el filtro pasa alto dejará pasar frecuencias a partir de los 2 kHz. Todas las frecuencias que estén por debajo de 2 kHz serán atenuadas. Entonces, como vemos en el enunciado del laboratorio, dice ingresar el audio a un sistema de filtrado que contará de 3 filtros: pasa bajo, pasa medio y pasa alto. Estos filtros ya lo tenemos diseñado. Nos falta ingresar el audio a un sistema de filtrados. Entonces, para proceder a ingresar un audio, procederemos a abrir la librería que nos ofrece Simulink. Buscaremos audio. From Multimedia File. Este bloque lo utilizaremos para incluir un archivo MP3 de audio a nuestro sistema simulado. También el enunciado del laboratorio nos pide que agreguemos a cada filtro un amplificador de ganancia 1 para suavizar el filtrado. Vamos a proceder a buscarlo como gain. Y aquí lo tenemos. Este amplificador lo podemos copiar con control C o desde el clic derecho le ponemos copiar y pegamos. Para insertar a cada filtro, a la salida de cada filtro, un amplificador de ganancia 1 que nos servirá para suavizar el filtrado. Después dice el enunciado que tenemos que sumar cada salida de cada filtro. Para realizar esto vamos a incluir un bloque que nos permita sumar cada salida de filtro. Vamos a buscar sum y este es el bloque. Add. Lo soltamos y acá nos va a pedir cuántas entradas necesitamos sumar en el bloque. En nuestro caso van a ser 3 porque son 3 filtros. Colocamos 3, le damos en Enter. Automáticamente se agregó una entrada más. Yo lo voy a hacer un poquito más grande para hacerlo un poco más prolijo, nada más. Bien.
Como dice, observar la salida suma si desconectamos alguno de los filtros aplicados mediante un analizador de espectros. Entonces, por consiguiente, vamos a necesitar un analizador de espectro. Buscamos el analizador de espectro y acá lo tenemos. Analizador de espectro. Vamos a necesitar un analizador de espectro a la salida de nuestro audio y otro a la salida del sumador. Pero para que nosotros podamos escuchar el audio simulado, vamos a necesitar también un bloque para poder realizar esa tarea. Vamos a buscar audio y sería este. Entonces, ya que tenemos todos los bloques necesarios para simular el laboratorio, procederemos a conectarlos. Bueno, antes que nada tenemos que tener un archivo MP3 de audio para poder simular en nuestro sistema. Entonces seleccionamos el bloque, doble clic y se nos abrirá esta pantalla. Acá en archivo le damos en buscar. Yo tengo descargado en la carpeta un audio en formato MP3. Vamos a borrar el nombre del archivo porque si no va a estar buscando sobre ese. Y aquí seleccionaremos archivo de audio. Yo tengo descargado la canción Hawaii de Maluma. Procederemos a abrir y ya incluiremos nuestro audio en nuestro sistema. Le daremos en el botón aplicar. Seleccionaremos OK para salir. Ya como ustedes ven, ya está cargado con la misma frecuencia de muestreo que son 48 kHz. Entonces ya estamos en condiciones para poder simular el sistema propuesto. Entonces, repasemos. Tenemos un archivo de audio que va a ser pasado a través de 3 filtros. Un filtro pasa bajo, que la frecuencia que va a dejar pasar toda la frecuencia por debajo de 400 Hz y todas las otras las va a atenuar. Un filtro pasa medio que solamente va a dejar pasar frecuencias entre 400 Hz y 2 kHz y todas las demás que estén fuera del rango las atenuará. Y tenemos también un filtro pasa alto que va a dejar pasar las frecuencias a partir de 2 kHz y todas las otras frecuencias que estén por debajo las atenuará. A su vez, a cada salida del filtro tenemos un amplificador de ganancia 1 que solamente cumple la función de suavizar el filtrado. A su vez tenemos un sumador de cada señal que proviene de cada filtro. Y tenemos parlantito para poder escuchar
el audio simulado a través de los filtros y sumado. A su vez tenemos un analizador de espectro a la salida del audio original y un analizador de espectro a la salida del audio final. Entonces procederemos a iniciar la simulación para poder analizar el laboratorio. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felices. Bueno, como podemos escuchar, el tono de entrada al sistema es igual al tono de la salida sumada del sistema. Vamos a escucharlo nuevamente la simulación. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felices. Bien, ahora procederemos a analizar por separado cada filtro. Vamos a analizar primero el filtro pasa bajo. Por consiguiente, vamos a deshabilitar el filtro pasa medio y el filtro pasa alto. Esto lo realizaremos colocando una ganancia 0 en el amplificador . Por consiguiente, solamente va a quedar sumada a la salida del sistema la señal que salga del filtro pasa bajo. Procederemos a iniciar nuevamente la simulación. Como podemos apreciar, podemos escuchar solamente los tonos bajos en frecuencia de la canción simulada. Si nosotros vemos el espectro de frecuencia a la salida del sistema, nos daremos cuenta que está trabajando solamente el filtro pasa bajo. Vamos a hacer un zoom . Y recordando que el filtro pasa bajo, la frecuencia de corte son 400 Hz o 0,4 kHz, lo vemos evidentemente en el espectro de frecuencia. Después de los 400 Hz, las frecuencias son atenuadas. Podemos verlo en el gráfico. Vamos a pasar a simular solamente el filtro pasa medio. Por consiguiente, vamos a colocar un 0 en el amplificador del filtro pasa bajo y un 1 en el amplificador del filtro pasa medio. Por consiguiente, a la salida solamente estará sumada la señal que provenga del filtro pasa medio. Vamos a volver a simular. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felices. Como acabamos de escuchar, podemos notar solamente los tonos en frecuencias medios, que van desde los 400 Hz hasta los 2 kHz que hemos configurado en la frecuencia de paso del filtro paso medio. Vamos a verlo acá en el analizador de espectro a la salida del sistema. Vamos a hacer un zoom .
para verlo mejor. Y acá podemos verlo bien representado en el gráfico del analizador de espectro a la salida del sistema. A los 400 Hz hasta los 2 kHz, el filtro está dejando pasar las señales. Y por fuera de ese rango las está atenuando, como podemos ver acá y como podemos ver acá. Vamos ahora a simular solamente el filtro pasalto. Para esto vamos a colocar un 0 en el amplificador a la salida del filtro pasalto y un 1 en el amplificador a la salida del pasalto. Vamos a simular nuevamente. Como podemos escuchar, solamente notamos los tonos en frecuencias altas de la canción simulada. Recordando que el filtro pasa alto que nosotros diseñamos, a partir de la frecuencia de los 2 kHz, el filtro las dejaba pasar y las anteriores a esta las atenuaba. Podemos verlo evidenciado en el gráfico del analizador de espectro de la salida del sistema. Vamos a realizar un zoom para notarlo mejor. Podemos ver acá que las frecuencias menores a 2 kHz son completamente atenuadas. De esta manera funciona el filtro pasa alto. Ahora bien, vamos a ir analizando, combinando filtros. Vamos a combinar el filtro pasa alto y el filtro pasa banda o medio. Vamos a habilitar el filtro pasa medio y vamos a simular la salida del sistema, que tendrá la suma de la salida del filtro pasa medio con la suma de la salida del filtro pasa alto. Vamos a simular nuevamente. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis Como podemos apreciar, podemos escuchar los tonos de frecuencias medias y los tonos de frecuencias altas. Recordando que el filtro pasa banda o pasa medios dejaba pasar frecuencia entre los 400 Hz, como podemos ver acá, las menores a 400 Hz son atenuadas, y las frecuencias desde 400 Hz hasta 2 kHz. Podemos ver, vamos a retirar el zoom, que la frecuencia del filtro pasa medio están pasando. Y el filtro pasa alto dejaba pasar las frecuencias superiores a 2 kHz, que está evidenciado en el gráfico aquí. Por consiguiente, queda el hueco de frecuencias faltantes correspondiente al filtro pasa bajo, que en esta simulación no ha sido sumada. Ahora procederemos a deshabilitar el filtro pasa alto y a habilitar el filtro pasa bajo, y volveremos a simular el sistema.
escuchar, notamos los tonos bajos y los tonos medios de la canción simulada. Vamos a ver en detalle el funcionamiento de estos dos filtros. Recordando que el filtro pasa bajo deja pasar frecuencias hasta los 400 Hz. Podemos verlo evidenciado aquí. Acá nosotros notamos que desde los 200 Hz las frecuencias son atenuadas, pero esto es debido a la naturaleza de la canción. Las canciones, los tonos de audio, o si escuchamos personalmente una canción, el espectro de frecuencia va desde los 200 Hz hasta los 20 kHz. Por consiguiente, en esta parte, en este tramo del espectro, el filtro pasa bajo está realizando su trabajo. Y a partir de este momento de 400 Hz hasta los 2 kHz, el filtro pasa medio está realizando su trabajo. Vamos a hacerle un zoom en los que necesitamos. Y podemos ver que a partir de los 2 kHz se atenúa. Este hueco que está faltando en frecuencias es porque no está sumado a la salida del sistema, el filtro pasa alto. Ahora procederemos a simular solamente el filtro pasa bajo y el filtro pasa alto. Por consiguiente vamos a deshabilitar el filtro pasa medios y a habilitar el filtro pasa alto. Vamos a simular nuevamente. Puede que no te haga falta Hawái de vacaciones, mis felices. Como podemos ver en el espectro de frecuencia y escuchar, los tonos van desde los 20 Hz a 400 Hz, que es la funcionalidad del filtro pasa bajo, y desde los 2 kHz hasta los 20 kHz, que es la funcionalidad del pasa alto. Vamos a realizar un zoom para entenderlo en detalle. Como podemos ver aquí, el filtro pasa bajo está dejando pasar la frecuencia hasta los 400 Hz. Y el filtro pasa alto está dejando pasar las frecuencias a partir de los 2 kHz. Por consiguiente, el hueco en frecuencias que se ve aquí es la ausencia del filtro pasa medio en el sumador del sistema. Ahora vamos a volver a incluir el filtro pasa media y vamos a volver a simular nuevamente. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felices. Nuevamente escuchamos que y notamos en el analizador de espectro número 2, que está a la salida, que sumando todos los filtros, el filtro pasa alto, el filtro pasa medio y el filtro pasa bajo, obtenemos la misma señal que a la entrada, que en este caso es la canción. Y bueno, con esto demostramos el funcionamiento de cada filtro por separado
y combinando entre ellos. Espero que le haya sido de utilidad el video. Por favor, ante cualquier consulta que tengan, escriban en los comentarios y yo lo voy a estar respondiendo. Muchísimas gracias por la atención brindada. Saludos.